Vamos a leer en esta mañana en Romanos el capítulo 4. Romanos el capítulo 4, vamos a leer ahí los versículos 9 al 15. Romanos 4, versículos 9 al 15. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si han estado ustedes siguiendo esta serie en Romanos, es posible que estén llegando al punto en el que se encuentren pensando, ¿por qué Pablo sigue insistiendo en la verdad de que la justicia de Dios se nos atribuye solamente por la fe? ¿Cuántas veces necesita decirlo? Lo afirma aquí en Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Lo dice de nuevo en 3:26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ser el que justifica significa declarar justo al que tiene fe en Jesús. Lo afirma de nuevo en el capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y entonces continúa en el capítulo 2, en el capítulo 4, versículo 3, que está citando Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En caso de que no lo hayamos perdido, lo repite otra vez en el capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si aún no lo entendieron, vuelve a esto, capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Lo dice otra vez en el versículo 8 del capítulo 4. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, no se le atribuye o se le acredita pecado. Acreditar y atribuir vienen ambos de la misma palabra griega. Pero todavía no ha terminado. Se anticipa la reacción de los judíos religiosos que todavía estarían pensando, sí, Dios acredita la justicia por la fe, pero es solo para los circuncisos que creen, no para los gentiles incircuncisos. Así que en estos versículos del 9 al 12 del capítulo 4, demuestra a partir del Antiguo Testamento
que Dios le acreditó justicia a Abraham por la fe cuando aún no estaba circuncidado. Y probando esto, él parece que está golpeando implacablemente el mismo tambor. En el versículo 9 que leímos, vuelve a citar Génesis 15:6. A Abraham le fue contada la fe por justicia. En el versículo 10 insiste en que le fue acreditada cuando aún no estaba circuncidado. En el versículo 11 repite que a los incircuncisos que creen, la fe les es contada por justicia. Y en el versículo 12 lo aplica a los judíos circuncidados. Ellos también deben seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Pero Pablo se anticipa a otra objeción de los judíos religiosos. Ellos podrían decir, llegamos a ser herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham por medio de la ley. Los gentiles deben guardar la ley para acceder a estas bendiciones. Y esta fue una de las enseñanzas de los judaizantes que plagaron el servicio de Pablo. Pero Pablo insiste en que los verdaderos herederos de las promesas a Abraham no son los que son de la ley, sino los que son de la fe. Y entonces él resume todo esto en el versículo 16 del capítulo 4, que vamos a examinar con más detalle la próxima vez. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Nos podríamos preguntar entonces, ¿por qué Pablo sigue insistiendo en esta verdad de que la justicia de Dios se nos acredita solamente por la fe? Y yo creo que es porque Dios sabe cuán profundamente arraigada está en el corazón humano caído la idea de que podemos hacer algo por nosotros mismos para estar justificados con Dios. Los últimos 2 milenios de la historia humana prueban que Dios tiene razón. Todas las religiones, incluidas las principales que llevan la etiqueta de cristianas, están orientadas a las obras. Y estas religiones enseñan que al menos en parte nos salvamos por cumplir los rituales religiosos y por nuestras buenas obras. Lo que Pablo explícitamente y repetidamente niega aquí. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, en 1547, la Iglesia Católica Romana respondió a la Reforma Protestante, incluyendo la doctrina de la justificación solamente por la fe. Los cánones y los decretos de Trento representan la enseñanza oficial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. El Concilio Vaticano II, en la década de los 1960, declaró estas doctrinas de todos los decretos de Trento como irreformables. El Concilio de Trento no negó que somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, pero el Concilio de Trento añadió las obras a la fe, combinando la justificación, que es la posición justa ante Dios, con la santificación, nuestro crecimiento en santidad después de ser justificados, al hacer de la justificación
un proceso que depende en parte de nuestras buenas obras. Ahora, permítanme citarles algunos enunciados o credos o cánones de ese concilio de Trento. Ellos dijeron, si alguno dijere que solo por la fe es justificado el impío, en el sentido de decir que no se requiere nada más que coopere en la obtención de la gracia de la justificación, sea anatema, sea maldito. ¿Qué está diciendo? Que no es solamente por la fe que es justificado el impío, sino que necesita obras para obtener la gracia de la justificación. Si tú piensas de otra manera, ellos dicen, sea anatema, sea maldito. Sigue diciendo otro de los cánones ahí, si alguno dijere que la fe que justifica no es otra cosa que la confianza en la misericordia divina que remite los pecados por causa de Cristo, o que solo esta confianza es aquella por la cual somos justificados, sea anatema, sea maldito. Está diciendo que no es solamente la fe que justifica esa confianza en la misericordia divina, que se necesita algo más y estos son obras, y que si tú no haces eso o piensas que Dios te justifica solamente por confiar en Cristo, ellos dicen, seas maldito. Si alguno dijere que la justicia recibida no se preserva ni se aumenta delante de Dios por las buenas obras, sino que dichas obras son meramente frutos y signos de la justificación obtenida, pero no causa de el crecimiento de la misma, sea anatema, otra vez, sea maldito. O sea, ¿qué quiere decir? Si esa justicia que se recibe de Dios se tiene que preservar y se tiene que aumentar delante de Dios por las buenas obras. Dice otra de los cánones, si alguno dijere que después de recibida la gracia de la justificación, a todo pecador arrepentido se le perdona la culpa y se le borra la deuda de la pena eterna, de modo que no queda tampoco deuda de pena temporal que pagar en este mundo o en el venidero en el purgatorio, antes de que se le abra la entrada al reino de los cielos, sea anatema, sea maldito. En otras palabras, la Iglesia Católica Romana declara que somos justificados ante Dios por gracia a través de la fe, pero no solo por la fe. Debemos agregar nuestras buenas obras a esa fe para obtener, para preservar, para aumentar nuestra posición justa ante Dios. Este proceso no se completa en el punto inicial de la fe en Cristo, ni siquiera en esta vida, sino solamente, ojalá, en el purgatorio. Así la Iglesia Católica niega la suficiencia de la fe del pecador culpable en el sacrificio de Cristo como medio para ser justificado por Dios. Ahora, no estoy señalando estas cosas para ser cruel con los católicos romanos, todo lo contrario. Lo digo porque me importa mucho que los católicos lleguen a entender lo que Pablo enseña sobre este asunto tan crucial de cómo una persona es justificada delante de Dios. Y aunque no seas de origen católico, debido a la caída, eres propenso a confiar en tus actividades religiosas y en tus buenas obras como la base de tu posición ante Dios. Pero Dios quiere que veas
que la salvación no viene a través de rituales religiosos y no viene la salvación a través de la ley, sino a través de Dios acreditando la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree en Él solamente por la fe. Dice el versículo 9 del capítulo 4, esta bienaventuranza se refiere a la bendición de la salvación de Dios, que no tome en cuenta nuestros pecados contra nosotros. Y primero muestra que Abraham no fue justificado después de ser circuncidado, fue justificado antes de eso. Entonces, en primer lugar, la bendición de la salvación o la bienaventuranza de la salvación no viene a través de mantener rituales religiosos, sino a través de Dios que nos acredita justicia solo por la fe. Y podemos aplicar esto a cualquier ritual religioso, como el bautismo, la comunión, ir a misa, rezar el rosario o lo que sea. Podemos resumir el flujo de pensamiento de Pablo aquí bajo dos encabezados. El primero es que Dios atribuye justicia al pecador impío que cree en el Señor Jesucristo. Y este es el punto impactante que Pablo hace en el versículo 5 del capítulo 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y como dije cuando estudiamos ese versículo, la mayoría de la gente asumiría que debería decir, pero al que se esfuerza y cree en aquel que justifica a todos los buenos, su fe le es contada por justicia. Pero Pablo dice específicamente que por un lado, esta persona no se esfuerza. Dice, al que no obra. Y por otro lado, no se le describe como una buena persona, sino como un impío. No es una persona religiosa que trata de obedecer a Dios. No es una persona que dedica su vida al servicio de los pobres. No es una persona que nunca lastime deliberadamente a nadie. Es un impío. Dios justifica al pecador impío que cree en el Señor Jesucristo. Los judíos veían a los gentiles como impíos, pero se veían a ellos mismos como personas piadosas. La circuncisión era el principal ritual religioso que los distinguía de lo que ellos llamaban perros gentiles. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le ordenó que se circuncidara a él y todos los varones de su casa, y extendió ese mandato para todos los niños judíos de todas las generaciones que fueran circuncidados al 8º día. Era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Pero Pablo aquí señala un hecho simple de la cronología del Antiguo Testamento. El mandato de Dios a Abraham de que se circuncidara sucedió por lo menos 14 años después del incidente de Génesis 15:6, donde Dios contó la fe de Abraham como justicia. Así que Abraham era en efecto todavía un gentil incircunciso. Así que Pablo efectivamente le da un giro de 180 grados a los judíos que defendían la circuncisión como algo esencial para la salvación. Él está diciendo que no corresponde a los gentiles entrar por la puerta de la circuncisión judía, sino que a los judíos
deben entrar por la puerta de la fe gentil, aparte de la circuncisión. O para decirlo en términos más modernos, no te salvas, no eres justificado al ser bautizado, ya sea de niño o de adulto. No te salvas, no eres justificado al comulgar. No te salvas yendo a la iglesia o rezando fielmente tus oraciones o haciendo penitencia. Eres salvo cuando Dios te acredita la misma justicia de Cristo en el instante en que tú crees en Él. La salvación no viene a través de la realización de ningún ritual religioso, solamente a través de la fe en Jesucristo, cuya sangre fue derramada, a quien Dios puso como propiciación en su sangre por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es el papel de los rituales religiosos? ¿Son inútiles? ¿Deberíamos olvidarnos de ellos? No. El segundo punto aquí es que los rituales religiosos sirven como señales y sellos de la realidad que viene por la fe en el Señor Jesucristo. En el versículo 11, Pablo se refiere a la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo Abraham mientras no estaba circuncidado. Y esto lo convierte en el padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Una señal no es la cosa real, pero apunta hacia ello. Un letrero que dice Veracruz a 10 kilómetros no es la ciudad real, pero te señala hacia ella. La circuncisión era una señal física en la carne de cada hombre judío que señalaba el hecho de que pertenecía a Dios. Él estaba en pacto con Dios y el pueblo de Dios. Estaba separado para Dios a través del derramamiento de sangre. Era una señal de purificación de la carne, de manera que Moisés y Jeremías exhortaban espiritualmente a Israel a circuncidar sus corazones. Ahora, como cristianos, el bautismo es una señal de que tus pecados ya han sido limpiados por medio de la fe en Cristo. Representa la verdad de que tú ya has sido completamente identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. La cena del Señor es una señal del nuevo pacto, demostrando que ya eres partícipe de la muerte sacrificial de Cristo en tu favor. El signo o la señal no es una realidad, pero apunta a la realidad. La realidad es la promesa de Dios de perdonar todos nuestros pecados y acreditar la justicia de Cristo a nuestra cuenta solamente por la fe. El ritual es una señal de la realidad. Si tú no tienes la realidad, el ritual no vale de nada. Además, Pablo se está refiriendo a la circuncisión como un sello. Un sello da fe o autentica la realidad de algo. El sello de un notario, por ejemplo, en un documento, da fe de que ese documento es real. La circuncisión atestiguaba la realidad de la fe anterior de Abraham, que lo justificaba, y el pacto de Dios con él.
pero fue por la fe que fue justificado, no por el acto de la circuncisión. Entonces, en el versículo 12, Pablo aplica esto a los judíos, pero luego lo limita al decir que no se aplica a todos los judíos, sino solamente a aquellos que también siguen las pisadas de la fe de Abraham. Y casi está poniendo el dedo en la llaga cuando agrega la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Está diciendo que ya seas gentil o judío, la clave es creer en la promesa de Dios de justificar a los impíos. Los rituales siguen como señales y como sellos, pero la realidad es solamente a través de la fe. Entonces, ¿cuál es el beneficio de los rituales religiosos, como el bautismo o la comunión, la cena del Señor? ¿Deberíamos llevarlos a cabo? Sí, porque la Escritura nos ordena que los hagamos, pero solo deben hacerse después de haber puesto tu confianza en Cristo como tu justicia. Y entonces se convierten en una señal que apunta a esa realidad y en un sello que atestigua de tu fe en Cristo. Solo puedo tratar brevemente el hecho de que aquellos que defienden el bautismo de infantes señalan el versículo 11 del capítulo 4 de Romanos como el versículo clave. Ellos argumentan que aunque para Abraham la circuncisión apuntaba hacia su fe anterior, para los descendientes de Abraham se hizo para ellos cuando eran niños y por lo tanto apuntaba a la fe que ejercerían más tarde. Ellos argumentan que el bautismo ha reemplazado a la circuncisión como señal del pacto y por lo tanto debemos bautizar a los niños. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? Brevemente. Primero, no hay ningún ejemplo o mandato en el Nuevo Testamento para bautizar a los niños. Cada mención del bautismo en el Nuevo Testamento muestra que es la respuesta apropiada a la fe salvadora, no la precursora de ella. Además, mientras que el Nuevo Testamento muestra cierta correspondencia entre la circuncisión y el bautismo, explícitamente menciona la fe en ese contexto. Es un argumento del silencio, pero es un fuerte silencio cuando en las muchas discusiones del Nuevo Testamento sobre la circuncisión no hay absolutamente ninguna referencia a que ahora sea reemplazada por el bautismo. Hay algunas diferencias significativas entre la circuncisión y el bautismo, pero incluso si aceptamos los paralelos, así como la circuncisión se administró a los descendientes físicos de Abraham en la era del tipo, el bautismo debe administrarse a los descendientes espirituales de Abraham en la era del cumplimiento, es decir, a los creyentes. El Israel del Antiguo Testamento consistía en los descendientes físicos de Abraham a través de Isaac y de Jacob. Y así se dio la señal para mostrar que los varones eran hijos del pacto. Pero la iglesia del Nuevo Testamento se compone de aquellos que son hijos espirituales de Abraham por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, el bautismo solamente debe administrarse a aquellos que dan una clara confesión de fe en el Señor Jesucristo.
También debo señalar que mientras algunas denominaciones como la católico romana, la ortodoxa, la anglicana, la luterana, enseñan que el bautismo imparte regeneración a los bebés, otros que practican el bautismo infantil, como los presbiterianos, la Iglesia Reformada, los metodistas, no dicen que se imparte regeneración. Pero yo sostengo que incluso si una asamblea niega que imparte regeneración, bautizar a los niños es potencialmente dañino. ¿Y saben por qué? Porque luego les da una falsa seguridad de que están justificados ante Dios a través de ese ritual del bautismo. Pero estamos justificados por Dios solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo está anticipando que estos lectores judíos van a mencionar la ley. Seguramente Pablo no descartaría la ley de Dios, podrían pensar ellos. ¿Acaso los gentiles no tienen que guardar la ley para llamar a Abraham su padre? Entonces llegamos al segundo punto. La bendición de la salvación o la bienaventuranza de la salvación no viene por guardar la ley, sino cuando Dios acredita justicia solo por medio de la fe. Los judíos no habrían restringido la obediencia que consideraban necesaria para la salvación solamente a la circuncisión, sino que la habrían extendido a toda la ley. Y Pablo podría haber contrarrestado ese argumento de esos judíos como lo hace en Gálatas 3:17, cuando muestra que la ley que vino 430 años después de la promesa a Abraham no invalida el pacto anterior. Pero en cambio se limita aquí al argumento de Gálatas 3:18, que el concepto de promesa de pacto se opone fundamentalmente al concepto de la ley. Dice Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y entonces se declara en el versículo 13 este principio, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y luego lo explica en el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa. Entonces, ¿qué está diciendo? Si buscas ser justificado guardando la ley, invalidas la fe, anulas las promesas de Dios. Vamos a tratar de explicar esto de manera sencilla. El principio de recibir un regalo por la fe es lo opuesto a recibir un salario por el que trabajas. Si me ofreces un regalo y yo te digo, déjame pagarte trabajando por él, ya he convertido el regalo en algo que te debo o que tú terminas debiéndome. Dios promete justificar al impío que no lo merece, pero que recibe esa justificación gratuitamente por su gracia. Si mezclas las obras humanas con la gracia de Dios, entonces la gracia ya no es gracia. La promesa de salvación como don gratuito, recibido por la fe, queda anulada y convertida en deuda por el pago de los servicios prestados. Pero también,
si buscas ser justificado guardando la ley, en lugar de obtener la bienaventuranza de la salvación, en realidad incurres en la ira de Dios. En el versículo 15 del capítulo 4, Pablo explica por qué el intento de obtener salvación por medio de la ley está condenado al fracaso. Ahí dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, fíjense en esto. La ley trae ira porque nadie puede guardarla perfectamente. Para ganar la aceptación de Dios al guardar la ley, tienes que guardarla perfectamente. Cualquier fracaso te hace responsable del juicio de Dios. La segunda frase no significa que no hay pecado cuando no hay ley. Pablo lo dijo anteriormente. El gentil que no conocía los mandamientos explícitos de Dios es culpable de violar su propia conciencia. Pero el judío que conoce la ley y viola la ley va en contra de lo que explícitamente sabe que es correcto. La ley nos muestra lo que es el pecado. Por lo tanto, conocer la ley y violar la ley incurre en la ira de Dios en mayor grado que no conocer la ley en absoluto. Además, tengan en cuenta que hay dos y solo dos futuros eternos posibles para cada persona. O eres heredero de la promesa como un verdadero descendiente de Abraham, o eres heredero de la ira como uno que buscó justificarse con Dios guardando la ley. La frase aquí, heredero del mundo, no aparece con esas palabras exactas en ninguna parte de las promesas de Dios a Abraham. Pablo probablemente está resumiendo las promesas de Dios de que Abraham tendría un gran número de descendientes de muchas naciones, que Abraham poseería la tierra y que él sería el canal de bendición a todos los pueblos de la tierra. Jesucristo es la última simiente, es la simiente, la descendencia, el descendiente de Abraham. Si por la fe en Cristo estamos en Él, entonces somos coherederos con Cristo. Todos los creyentes, al estar en Cristo, se convierten en herederos de la promesa. Como dice Gálatas 3:29, y vosotros sois de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En ese versículo 9, como dije, esta bienaventuranza se refiere a la bendición que Pablo ha enumerado del Salmo 32. La bendición de saber que tus iniquidades han sido perdonadas, que tus pecados han sido cubiertos y que Dios no tomará en cuenta tus pecados. ¿Quieres esa bienaventuranza? No la vas a obtener por nacer en un hogar cristiano. No la vas a obtener por asistir fielmente a una asamblea cristiana. No la obtendrás siendo bautizado y participando de la comunión. No obtendrás la bienaventuranza del perdón haciendo penitencia o dedicándote al servicio sacrificial de los pobres. En resumen, no obtendrás la bendición de la salvación
a través de rituales religiosos o guardando la ley. Más bien, Dios perdona todos nuestros pecados y nos acredita la justicia de Cristo si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y en su sangre derramada. La religión no puede salvarte, pero el Señor Jesús sí que puede. Confía en Él e instantáneamente te conviertes en heredero de la promesa de Dios de la vida eterna como su regalo gratuito.